é curioso que xusto o primeiro encontro que fixemos con autores do Club de Lectura foi con Javi, precisamente, que naquel momento estaba super agradecida porque estábamos comezando, foi o segundo encontro que tivemos. Naquel momento si o xe non. No venga. Claro, é verdade, que cousas. No, foi precursor no seu momento, no? Por ser o primeiro, e tamén eres o primeiro en repetir, o sea que aínda máis agradecida, non era botar pullitas. E sobre todo, bueno, a mí personalmente, das 3 novelas que li, bueno, Tinta Invisible non é unha novela, é algo que podemos comentar tamén, empezar por aí, pero un dos 3 libros que li teus, para min é o máis especial e o que máis disfrutei tamén. E bueno, supoño que todos xa coñecíades a Javier, pois eso, tanto de Infelices como Agnes, tamén polo seu podcast. Para min foi un libro que é difícil de definir, se queres podemos comenzar por aí, porque non é unha simple compilación de datos biográficos de autores, tampouco que sexa un manual para escritores, é un libro sobre a dor, no? Sobre o teu pai. Como definirías ti como falarías do que implica para ti este libro? A mí bueno, si se pasa en castelán, galego, como te sientas máis cómodo, si quieres pasamos a castellano. No, podes falar en galego que eu contesto en castelán. Pues pasamos a castellano. Creo que a mí alguien me dijo, es que tú escribes libros muy raros. Y me pareció un elogio. Es un buen halago. Sí. Sobre todo hoy en día, ¿no? Que se publican 90.000 libros al año, pues ¿por qué te van a leer a ti? Pues porque haces el libro raro, ¿no? Si haces el mismo, pues no soy ni más guapo, ni más alto, ni tengo el mejor pelo como para que Ni cantas. Ni llevo boina, ni... entonces, bueno, pues a mí me pareció un halago. Y después, un día me llegó un mail de Sara Mesa, que bueno, la conozco porque yo hacía la residencia literaria y fue la primera invitada nacional, y me dijo, Javier, leí tu libro y me gustó mucho, me pareció muy raro. Pero me lo dijo, o sea, pero te lo digo como algo positivo. Digo, no, ya si Sara Mesa te diga tu libro le parece raro, a mí que es como para mí la maestra de lo raro, ¿no? Aquí en la literatura española, pues creo que es también un halago. Entonces, no sé muy bien qué es el libro, pero tampoco pienso mucho en etiquetar. Sí, porque ya Infelices era rara como novela y era incluso más rara antes de que Blackie me cambiase muchas cosas, que me parecían demasiado raras. Y Agnes era raro porque no era exactamente un thriller, ¿no? Como tal, pero, o sea, con Agnes pasó un poco que Blackie lo quiso vender como thriller y entonces la gente que le gustaban los thrillers no le parecía lo que estaba buscando, y la gente que no le gustaban los thrillers ya ni siquiera se preocupaba. Entonces fue un poco raro, ¿no? Un poco raro porque el libro era raro. Y con Tinta Invisible pues pasa lo mismo, ¿no? Es un libro que se construyó solo. Porque, bueno, esto lo he contado mil veces, pero os lo cuento, si veis que me repito, lo habéis visto en alguna entrevista, calladme. Pero, a ver, el libro nace de la enfermedad y muerte de mi padre, eso es obvio, pero lo que primero nace es el podcast, ¿no? Cuando mi padre se muere, yo me doy cuenta de que nos comunicamos únicamente a través de historias y que no era capaz de hablar con mi padre de otra forma, y que mi padre jamás me preguntaba, oye, ¿cómo te va con tu novia? O ¿cómo te va en el trabajo, en los estudios? No, me decía, en este libro que no sé qué, y leíste este libro y esta historia de este escritor y tal, y de repente cuando mi padre se muere me doy cuenta de que me quedo sin eso, ¿no? Entonces se me ocurre, en ese momento tenía la idea de hacer un podcast, pero no sabía sobre qué. De hecho tenía una idea de hacer igual como talleres, un podcast de talleres o algo así, y digo, pues yo voy a seguir contando las historias que me unían a mi padre. Entonces historias de escritores tristes, porque a mi padre le encantaban las historias tristes, o no tristes, sino infelices, mejor que tristes. Y entonces ahí nace el podcast. Mi padre en noviembre hizo 4 años que falleció, y en diciembre yo empiezo a escribir los primeros guiones, y en marzo del 22 sale el primer episodio del podcast. O sea, fue casi inmediato. Y también casi inmediatamente empiezo a leer una serie de biografías para buscar los personajes y tal, y me doy cuenta de que da igual que sean hombres, mujeres de un continente, de otro, del siglo XX, del XIX,
todos tienen una serie de cosas en común. Y normalmente todas esas cosas son negativas, o por lo menos las que me llaman la atención son negativas. Entonces empiezo a pensar si podría hacer una especie de ensayo, entre comillas, palabra que odio para mi libro, pero bueno, una especie de ensayo sobre la infelicidad en la escritura. Pero ahí queda la idea, sigo haciendo el podcast, sigo leyendo biografías, sigo dándome cuenta de que esas cosas siguen apareciendo en todos los escritores que leo, y decido, hablo con Blanca y decido escribir ese libro, el libro de los escritores, la infelicidad de los escritores. Y cuando empiezo a escribirlo, lo primero que me sale es con mi padre en el hospital. Y entonces digo, pero es que este libro tiene que ser también como un homenaje a las historias, un agradecimiento a las historias y al cuentacuentos que yo tuve, que fue mi padre. Entonces ahí se mezcla esa parte de no ficción de los escritores con la parte personal de memorias. Entonces, claro, es un híbrido, ¿no? Yo, de todas formas, ahora mismo, precisamente por lo sobrecargado que está el mercado de novelas y novelas muy parecidas, estoy disfrutando mucho de los híbridos de géneros que mezclan pues, la memoria con la crónica, bueno, pues, tipo Leila de Riero, o tipo Carrer, o tipo, bueno, el otro día me pidieron en Colombia que recomendara un libro que me hubiese gustado mucho este año, recomendé uno que se llama Fieras familiares, de Andrés J. Iriart, que es un mexicano que es biólogo, pero que mezcla su experiencia personal, sus memorias con la biología. Ese tipo, o Lavatur, no sé si habéis leído Un perro terrible, o Maniac, ¿no? Bueno, pues que mezcla también con la ciencia y también con una visión muy personal, con una visión muy del yo. Bueno, todas esas hibridaciones me interesan mucho, ¿no? Y entonces este libro salió como una hibridación personal. Y esa es un poco la historia. Entonces no sé muy bien cómo calificarlo, pero creo que es mejor. Simplemente... Y también es una propuesta muy interesante en el sentido de que es un libro como de catálogo de fondo, ¿no? Un libro que yo creo que te agradeces encontrar en cualquier librería como amante de la literatura, porque encaja en cualquier momento, porque no es temporal, es totalmente universal y atemporal en ese sentido, claro. Es que eso es algo que me está pasando, y esto es como una confesión que hago aquí. Ahora mismo me cuesta mucho ponerme a escribir una novela, simplemente una novela, pura ficción, porque pienso que es como eso, algo, un soplo, algo que desaparece. Realmente a mí escribir una novela me cuesta mucho, son igual 3 años de trabajo y después resulta que está 15 días en las librerías y desaparece y no vuelve, la gente no vuelve a recoger. Y de alguna forma el ir a este tipo de temas más universales, más temporales, me interesa más, ¿no? Me interesa más igual analizar pues, las biografías de personas a las que admiro y intentar aprender de ellos, ¿no? Aprender, me refiero a nivel vital, ¿no? Sí, porque a mí me está sirviendo mucho todas estas cosas que yo señalo de los escritores que son envidiosos, que son, no es ni para reírme ni para burlarme, sino es un poco como si fuera psicólogo y me reflejara yo en ellos. Y no lo hago como diciendo, mira qué bien que soy envidioso, sino bueno, viendo sus envidias igual intento rebajar las mías, ¿no? Entonces, bueno, sí que me... Ahora mismo, por lo que decía de los géneros híbridos, me cuesta incluso para leer, ¿sabes? Como la ficción pura, y esto es algo que me llama la atención y que me jode un poco, porque siempre... Sí, no eres la misma persona que hace 5 años. Claro. No, pero se evoluciona. Sí, es como que la vida me ha llevado por ahí. Sí que sigo pensando en que la autoficción no tiene que ser algo de egoísmo, ¿no? de soy yo y tal, sino más bien lo que hablábamos antes, bueno, hablaba con Carmen de Comerás flores de Lucía Soya, no sé los que lo leíste, que se note la honestidad. A mí sí que me interesa mucho la honestidad. Y la honestidad no quiere decir tanto que eso haya pasado así, sino que esté escrito exactamente, que no sea voy a hacer esto porque se me ocurre. Y creo que tiene mucho que ver también con el tiempo en el que vivimos, en el que todo es fake, ¿no? Y que la inteligencia artificial en nada va a hacer todos esos thrillers y esas novelas que ganan el premio Planeta, no las están haciendo ya. Y lo que buscamos, o lo que yo busco, y yo creo que muchos buscamos, es sentir, bueno, pues ahí está la tinta invisible, lo que realmente me conecte con el escritor y con la emoción del escritor y que me emocione.
Entonces, quizás sí he cambiado bastante en estos años y ahora pues estoy un poco preso de eso. Que tampoco me gusta estar preso, ni de una cosa ni de la otra, pero bueno. Supongo que igual en la próxima vez, si me invitáis la próxima vez, pues os diré todo lo contrario, ¿sabes? Que no lo sé. Pero ahora sí que me cuesta mucho salirme de esta idea. Y todas las ideas que tengo, porque de hecho yo tuve una idea para un libro que de momento no se va a hacer, pero a ver, yo este 2025 he vivido pues una depresión. Y es curioso porque, claro, si ves mis redes, estaba en Colombia, en Chile, todo maravilloso, fue el año como de más éxito profesional, pero yo estaba hecho una mierda. Y bueno, ahora estoy bastante mejor, pero hubo unos meses muy, muy jodidos. Y entonces pensé que eso era un tema que me interesaba, ¿no? Para afrontarlo, pues como hacer un título, también apoyándome en escritores, para no hacerlo de yo, sino de algo más universal, ¿no? Y pensaba que si yo contaba todo lo que me pasaba, le haría mucho daño a mucha gente que me rodea. Y aún eso así, aparece también, ¿no? Ese tema, lo de Calo Benazas. Y aún así no dudaba en hacerlo. O sea, si no lo hago es por criterios editoriales y porque me han encargado otra cosa antes y tal, pero tenía claro que, porque de alguna forma, o yo lo necesito, y creo que es un poco lo que le pasa a los escritores, que necesitan escribir de eso, aunque hagan daño, pero también ayudan a los que lo leen, porque yo pensaba, o sea, en este libro mucha gente me dijo que le había ayudado a procesar, superar, acompañar en su duelo, porque al final, como también se dice en el libro, es algo que en el mejor de los casos todos vamos a vivir, porque lo lógico es que nuestros padres se mueran antes que nosotros, ¿no? Y encima, si tú lees un libro como este, es porque te gustan los libros, y normalmente cuando te gustan los libros, tu madre, tu padre, tus abuelos, tus hermanos te han metido en ese mundo. Es raro, hay gente que es por generación espontánea, pero es raro, ¿no? Y entonces, bueno, hay mucha gente que se sintió apelada de alguna forma. Y eso, incluso gente que tenía a sus padres vivos y decía, joder, es que después de leer tu libro, lo primero que hice fue llamar a mi padre y decirle, vamos a comer, vamos a cenar, para no rentar. Y digo, joder. O sea, es algo que me pareció bonito, ¿no? Y dije, bueno, pues igual esto de la depresión me sirve a mí para... No, pero también para mí, para curarme, para sacar, como me sirvió Tinta Invisible, para cerrar un duelo, y también puede haber gente a la que le sirva, ¿no? Entonces, bueno, aunque no quiero hacer libros de autoayuda, pero sí creo que, ahora creo mucho en esa honestidad y en esa... A pesar de que vas dejando cada vez el camino, claro. Yo precisamente te iba a preguntar, porque en los capítulos pues vas mencionando todas esas características de los autores, ¿no? Desde el ego, la soberbia, la avaricia, la comparación sin tal extremo. Y el ego precisamente aparece tanto como algo muy vulnerable, ¿no? Pero también como una herramienta imprescindible pues, para crear. Y te iba a preguntar eso, por cómo entendías tú ese ejercicio de introspección de cuántos de estos elementos tengo yo y cómo me conforman como escritor, ¿no? Yo todos. Lo que pasa es que algunos más, como todos los escritores que hay ahí, algunos como más exagerados que otros, ¿no? Pero yo, por ejemplo, considero que mi peor pecado es la envidia. Soy muy envidioso, envidio a prácticamente todos los escritores del mundo, menos los que tienen menos éxito que yo, que son pocos. Entonces, y aún así, les envidio que tenga un poco de éxito. Pero en el caso del ego yo me veo muy reflejado en lo que cuento, en comparación, quiero decir, dimensionado. Lo que cuento de Susan Sontag, que decía que pasaba en 5 minutos de creerse la mejor escritora de Estados Unidos a creerse un auténtico fraude. Pues yo nunca me he creído el mejor escritor de España, ni de Estados Unidos, ni de nada, pero sí que hay veces que digo, joder, realmente hago cosas buenas, me gusta lo que hago. Y a los 3 minutos dicen, no, es una mierda, todos se van a dar cuenta de que esto es una mierda, yo no sé por qué les gusta. No. Me pasa mucho con el podcast porque yo detesto mi voz, la odio. Yo creo que nos pasa un poco a todos. Sí, sí. Pero yo contaba el otro día... Me pasará Ángeles Barcelona. No creo. Odio mi voz. A mí, yo esto lo contaba en Medellín un día y decía, qué va, esto es lo típico que dicen para que te digamos, no, que tienes una voz preciosa. Yo la odio. De hecho, el otro día contaba en un artículo que creo que una parte de eso viene de que cuando yo estaba estudiando
primero de periodismo, hice una práctica de televisión y el profesor, o sea, yo salí y tal, y el profesor de televisión, venga, leí la noticia, cuando acabé veo que la hace así, dice, mira, te voy a decir una cosa, tú solo vales para dar la noticia españoles franco-moros. Claro. ¿Qué profe? ¿Tú estás en periodismo, Santiago? Sí. Marcelo. Sí, me digo. Bueno, el otro día le di así un poquito en el artículo, no lo nombraba, pero todo el mundo se dio cuenta. Ya, sí. Pero, claro, a mí, o sea, yo ahora lo pienso, esta historia me tuvo 16 años apartado de cámaras y micrófonos, porque, joder, me entró un trauma, digo, tío, qué aburrido soy, qué asco, qué tal, soy Arias Navarro, aparte yo tenía 19 años, ¿sabes? Yo soy el señor este ahí como una momia, y bueno, pues eso, durante 16 años no quise saber nada, y cuando hice el podcast dije, no le va a gustar a nadie porque soy Arias Navarro haciendo un podcast, y resulta que la gente le gustó. Y yo pienso, joder, sí, yo seguro que hice la noticia horrible, pero era la primera clase. Su misión era enseñarme a que no fuera tan mal. Claro, si él quería tener allí no sé, ¿sabes? A un Ángeles Barceló, digo, pues que entonces ya no haces falta tú, ¿no? Pero bueno, da igual. Y bueno, pues odio mi voz, y cada vez que escucho, o sea, cuando veía, el otro día estaba en un festival en Barcelona que ponían trozos de nuestros podcasts. Y cuando era niña yo estaba pensando, ¿cómo puede ser que la gente le guste esta mierda? ¿Sabes? Y entonces, y cuando no lo escucho, a veces digo, está guay, tal, pero de repente alguien pone, cuando me hacen una entrevista en la radio, dice, no, vamos a poner un corte. Entonces, bueno, tengo esa historia, digo, gracias a Dios hay una parte en la que sube porque eso me anima a levantarme y a hacer cosas nuevas. Porque si siempre estuviera bajando, es lo que digo, si siempre pensara, soy terrible, soy malísimo, soy una mierda, no haría nada. Te compensas con la envidia, ¿no? Es como motor. No, es que yo creo que la envidia surge de ahí, ¿no? En el libro hay una cosa que pasa en el libro, que todos los capítulos de los escritores están organizados en binomios, y entonces está, menos el último, los tres últimos, imaginación y mentira, ego y envidia, juego y significado, etcétera, etcétera, ¿no? El último, que son el espacio, el mercado y el azar, son tres, porque realmente quería hacer el azar y los contactos en el último, pero ya llegó un momento que no tenía fuerza. Este libro costó mucho hacerlo, igual no lo parece, pero costó mucho, y ya no tenía fuerzas para escribir un capítulo más, y dije, bueno, esto de los binomios solo voy a contar en los clubes de lectura, nadie se va a dar cuenta. Pero a mí, que soy de estructuras, fue una renuncia grande, ¿no? Pero imaginar cómo estaba de agotado. Bueno, pues el ego y la envidia van relacionados por eso, porque yo creo que la envidia, o sea, creo que el ego de los escritores surge de la inseguridad, también, o no surge, está relacionado con la inseguridad, y de esa inseguridad surge la envidia. Y creo que en la envidia también hay algo de admiración siempre. Sí. Porque si tú piensas, o sea, yo a Juan del Val no le envidio nada, cero, me importa. No quieres el millón de euros. No, esto yo lo he discutido muchas veces. Mi mujer me dice, no, pero si te llamaran, pero no me va a llamar, ¿sabes? Pero y yo le dije, no quiero ese millón de euros, yo lo rechazaría. Y ella, que es la que me mantiene económicamente, pues que vete a la mierda. ¿Para qué estoy pagando las facturas? ¿Para qué cobres tu mierda de royalties? ¿No? Tal, pues le digo, pues no, yo no lo quiero, no quiero. Entonces, no envidio nada, cero de esa persona. Pero hay otros autores a los que sí envidio. Envidias a los que murieron de tuberculosis, pero escribían bien. ¿Cómo? Que envidias a los que murieron de tuberculosis, pero vivían bien. Vivos y cercanos. Y siempre digo, no, pero es que es malísimo. Digo, realmente si pensara que es malísimo, no lo envidiaría. ¿Sabes? Le daría igual. Entonces, sí, creo que surge de esa inseguridad de admirar algo que ellos tienen y que tú crees que no tienes. Es que la frase que dices ahí, ¿cuál es el que dice, que la subrayé, que dice, creo que es Susan Sontag, sí, ¿cuál es el sentido de escribir si Catherine ya no puede leerlo? Catherine Mansfield me parece amor y admiración. Sí. Virginia Woolf, es verdad, tienes razón. Me parece en plan amor puro y admiración pura, es decir, como un motor para escribir tú, ¿sabes? Y no lo veo tanto como envidia, sino como eso. Vale, sí, pero porque piensa que es la mejor realmente, está obsesionada con superar a la que ella considera su némesis. Entonces, ¿qué más amor hay? Que es que está, cuando piensas en esa persona y que es el motivo para que lo lea y diga, Virginia me superó, escribió mejor que yo,
Pero yo creo, a ver, Me parece en plan... es importante para seguir adelante, es como muy de deportista, ¿no? Seguir adelante para competir. Pero bueno y bonito no es. Realmente, pues a mí eso me pareció casi como una frase romántica, ¿sabes? Me pareció amor puro. O sea, realmente voy a escribir algo bueno para darle en la cara a los demás. Pero a mí me pasa mucho, me pasa no tanto a Catherine Mansfield, a Virginia Woolf, no, pero sí que pienso, hay muchas veces cuando te hacen feos en algún sitio, en un medio de comunicación, en una presentación, en no sé dónde, lo que pienso es, pues ahora voy a escribir un libro y voy a tener muchísimo éxito y se van a cagar, ¿sabes? Me van a llamar y voy a decir que no, y es lo que me motiva para no es bonito, es motivante, pero no es bonito, ¿sabes? O sea, tú tienes que hacer las cosas en teoría en positivo, no para joder al que te trata mal, ¿no? Ya, pero sí que es cierto que bueno, que es una forma de motivarse también. A mí algo que me gustó mucho también de la novela es que mencionas que la literatura, que las historias son nuestro hogar, ¿no? ¿Y tú crees que son nuestro hogar en el sentido de protegernos o como es la única forma de lidiar con la infelicidad que tienen los autores, pero que también tenemos los lectores, que tenemos todos? ¿Cómo lo ves? Es que yo creo que no es elegible, o sea, es heredado mucho. A ver, yo creo que, a ver, es que muchas veces cuando pensamos en las historias, pensamos en los lectores y en que tienes que leer a Faulkner y no sé, no, las historias es todo. No, toda la vida está llena de historias y las historias son este amigo, amiga que te cuenta cosas muy interesantes, ¿no? Y que te gusta estar con él porque te cuenta cosas interesantes y las historias son las historias que tú cuentas a una persona para ligar con él, con ella, etcétera. Todo, o sea, estamos rodeados de historias todo el tiempo, no solamente en las novelas. Entonces, creo que es inevitable que nos conforman, aunque no queramos, porque está en nuestra genética, ¿no? Es algo como de la evolución y entonces está bien que sepamos que es nuestro hogar, pero es decir, que no podemos buscar otro hogar, creo yo, ¿no? Y al final siempre nos refugiamos en las historias. Yo siempre pienso, algunas veces me preguntan y yo digo, para mí lo más importante en la vida, para mí, en mi vida, son las historias y el amor. Y el amor entendido como no simplemente romántico, sino algo, ¿sabes? Con la amistad, con la familia, y para mí es lo mismo, las historias y el amor, porque el amor son las personas a las que quieres contar las historias y de quien quieres oír las historias. Yo, si tengo una pareja, un amigo, y cuando me pasa algo, yo sé a quién quiero escribir y llamar, y esas son las personas a las que más quiero. Y si de repente no me apetece contarle esa historia a mi pareja, uy, aquí va a haber una crisis. Entonces, creo que es la forma de vincular, ¿no? Y creo que cuando las parejas empiezan a morirse es cuando no se comunican, cuando no se hablan, cuando no comparten historias, ¿no? Entonces, es que creo que es inevitable, que es lo que nos conforma, porque al final, queramos o no, somos seres sociales y la forma de comunicarnos desde que somos sapiens ha sido a través de las historias. Entonces, es nuestro refugio aunque no queramos. Y otro ejemplo que también me encantó en la novela es cuando describes esa situación que se da siempre, ¿no? En los sanatorios, que no somos capaces de apoyar con palabras, ¿no? Pero sí con historias graciosas, y como que en esas situaciones de duelo todos recurrimos al juego, a las palabras, a las historias para encontrarnos y para, bueno, de alguna forma lidiar, ¿no? Con esa situación. Entonces, no sé tú como profesor que diste talleres de escritura, bueno, sí, suena así como muy... pero en el sentido de que estuviste, bueno, en la residencia, que al cargo de muchos autores que luego han triunfado, de hecho, pues aquí han pasado unos cuantos que siempre hablan maravillas de ti, ¿no? Sí. Y preguntarte un poquito cuál es esa idea que tú les pretendes comunicar también, de qué es lo esencial o qué aporta para ti el lenguaje, las historias, en ese sentido, ¿no? De lo básico, de cómo la aplican. A ver, yo nunca hablo de cosas filosóficas, o sea, si hablamos de cosas filosóficas, pero no en los talleres, en la residencia. Podemos después hablar de cosas filosóficas cuando cenamos o cuando tomamos algo, ¿no? Y de hecho, pues cuando hablábamos de comer las flores ahora, pues yo recuerdo que yo creo que a Lucía le vinieron muy bien las sesiones en las que hablábamos de personajes y de no sé, de diálogos y de tal, pero es que recuerdo que un día que llegó y dijo, joder, es que el desayuno de hoy, yo no estaba en el desayuno, entre ellos, me acabo de decidir por algo, ahora no me acuerdo qué era, pero
me cambió, porque estábamos hablando de esto y de repente, ¡pum!, como que se me vino a la cabeza algo que me había pasado, porque como es una historia personal que había vivido, que en ese sentido tiene cierto paralelismo con lo mío, con mi padre, porque yo, cuando esto pasó, lo de mi padre, yo nunca pensé que iba a escribir de esto. Igual que cuando a Lucía le pasó esta historia con este hombre, ella no creo que nunca pensara que iba a escribir de esto. Entonces, lo que haces para protegerte es meterlo todo para adentro. Y también se le murió su padre. Realmente influye, el hombre que influye en la historia es su padre. Si lo ves, Sí, tal pero como lo lees, no pasaría el tono de la novela y todo no sería igual. Sí, sobre todo, es que además cuando te llega muchísimo más es cuando habla de la muerte de su padre y del día que murió, de cómo fue el Pero duelo. probablemente ese vínculo lo estableció después. Se dio después de pasar por ahí. No, digo el vínculo de lo de su padre con la otra. Claro, no, es que todo es claro, es que cuando la perspectiva es lo que te da a escribir. Lo que creo es que cuando te pasa algo, que no voy a comparar la muerte de mi padre, que es algo natural, que con lo que pasó a ella, pero venga, la idea, cuando te pasa algo trágico, dramático, algo malo e importante en tu vida, una de las formas que tenemos de solventarlo es como guardar las cosas dentro, ¿no? Y no sacarlas y tal. Y la literatura es todo lo contrario. Ese tipo de literatura del duelo es todo lo contrario. Tienes que romperte y sacar todo eso, ¿no? Entonces, muchas veces, hablando de cualquier otra cosa, es cuando sale eso. De repente hace clac. Y a mí me pasó en este libro que yo veía que había algo que no encajaba del todo en los capítulos de mi padre. Y cuando estaba en la guarda, escribiéndolo, encerrado allí, esos 2 o 3 meses que estuve dándole el toque final, y que había algo del libro que no me cuadraba, pues estaba escuchando Father and Son de Cat Stevens por el paseo marítimo y de repente me hizo clac y empecé a llorar, ¿no? Y algo se rompió y empezó a salir muchas cosas y me di cuenta de que lo que yo quería era, de alguna forma, disculparme con mi padre, pero no por haber estado separado de él durante 4 años, sino por nunca haberle agradecido todo lo que me había dado. Pero no es la última línea, que a mí me encanta esto de solo, como dices. Sí, el final, bueno, yo lo tengo subrayado. Sí, lo leí en Chile, me hicieron leer, es mi parte preferida y resulta que tiene una errata. Ah, sí. ¿Quieres leer? Porque dice, el único material que heredé, es lo único material que heredé. Pues porque lo sabes tú. Exacto. Ya, pero queda el único material, ¿no? Me parece que heredé alambre y nylon, no sé. Bueno, sí, me hace pensar más en las casas, en las cosas que utilizas para construir. Sí. No, Pero si no lo único material. Tú te referías, claro, a la herencia, que no te dejó pasta ni casas. Hace 15 meses que se publicó el libro, y claro, yo una vez que se publica el libro jamás lo vuelvo a abrir, nunca más. Y de repente me dijeron en Chile, lee un fragmento que te guste, y dije, da igual que haga spoiler, porque total, mi padre se sabe que se va a morir, ¿no? Desde el principio. Y leí el final, claro, y de repente lo estoy leyendo y digo, el único metido, esto no puede ser. Digo, esta es la versión latinoamericana. Dios, me quiero morir. En ese momento te quiero Lo corría, morir. lo corría. Pero bueno, la final de, aparte de eso, solo me dejó todo lo que soy. Caray, es que Claro, queda súper bien. final. Me encantan las antítesis. Aparte, yo soy una loca de las antítesis. Claro, solo. Qué bonito son. Sí, es brutal esa frase. Yo lloré mucho brutal. leyendo eso. Y bueno, sé que... Yo la tengo muy reciente porque la acabo de leer hace una hora, justo el último. Yo lo leí esta semana. Mi mujer lloró, mi marido Sí, lloró, claro. todos lloramos. Sí. Yo lloré sobre todo, recuerdo, y fue a partir de escuchar esa canción. Recuerdo una cosa que escribí que decía cuando mi padre se iba al barco, que mi madre lo íbamos a despedir a la estación de tren y mi madre me compraba regalices y me decía, toma, para que muerdas Eso y no sale. llores. Sí. Y yo lloré mucho escribiendo eso porque de repente salió, fíjate cómo fue saliendo cosas de pequeño, de ese dolor que tenía de cuando mi padre se iba y cómo eso me cambió la vida. O sea, yo me di cuenta de que el hecho de que mi padre tuviese que volver a navegar, que mi padre era marino, se enamoró de mi madre y tal, pero mi madre le dijo, yo no quiero un marido ausente, yo quiero alguien en tierra, así que te busco, quieres casarte conmigo, te busco un trabajo en tierra, se buscó un trabajo en tierra, pero llegó la crisis esta de los años 80 y tuvo que volver a navegar porque si no teníamos para comer. Y entonces mi madre lo tuvo fatal, es normal, estar 8 meses al año fuera de... Mi padre es marinero también.
pero era de pesca, pero iba a Canadá y también estaba ¿Cuánto tiempo 6 estaba? meses estaba y uno en casa. Claro, este estaba 4-2. Eso me sentí, y nos pasa lo mismo, que tampoco hablaba. Yo hablaba, o sea, era súper del Barça por contarle los partidos y es que me siento muy identificada por buscar un hilo conductor que puedas hablar con él, porque al no estar presente es muy difícil. Claro, es que yo pensaba, cuando mi padre se fue a navegar, yo tenía 4 años así. Entonces, no con 4, porque era muy pequeño, pero con 6, 7, tu padre se va 4 meses, para mí era como si se muriera. Porque 4 meses es la vida entera, con 7 años. Imagínate lo que son 4 meses, ¿sabes? Y luego cuando volvieron, extraño. Y para ellos también tiene que ser la hostia que tú te vayas y que tú tengas una cara diferente, porque luego lo ves al revés, que aparte de que se perdían todo, pero es que llegabas y eras otra persona, porque nosotros crecíamos mogollón, éramos completamente distintas, no estaban en pero nada. Más que la cara, el hecho de que tú tenías que ganarte a tu hijo otra vez, y mi padre me ganaba contándome historias. Sí. Y yo, claro, yo estaba loco porque me contara historias, porque aparte, claro, mi padre, esto estoy hablando de pues, principios de los 80, 85, 86, y mi padre igual iba a Sudáfrica y me traía regalos de chocolatinas de Sudáfrica, que aquí no había ahora. Todo esto que parece un viejo ya contando, pero es que es verdad que con Amazon no sé qué se ha perdido toda la gracia. Pero en aquel momento era increíble. Yo iba al día siguiente al colegio con mis cosas de Sudáfrica, molaba muchísimo. Y cuando él te contaba, no, es que fui a Sudáfrica, no sé qué, yo recuerdo que me contaba una historia del apartheid, porque él iba en la época del apartheid, de que un negro le había atropellado con un carrito. No, perdón, él había atropellado a un negro con un carrito, porque mi padre era súper torpe, en el supermercado, y que el otro le pidió, disculpas, y el otro, no, disculpe, de cómo era esa historia en Sudáfrica. Claro, para mí todo eso, que viniera alguien que había vivido eso, que yo solo veía en las películas, era increíble. Para mí mi padre era una figura mítica, pero claro, ¿qué pasaba? Que los 2 meses pasaban y se volvía a ir y se volvía a morir. Entonces, claro, eso para mí cambió mi vida por completo. Y no me di cuenta hasta que escribí este libro. O sea, en el fondo sí que lo sabía, pero no me di cuenta hasta qué punto, hasta que escribí el libro. Entonces es un poco esa idea de esa catarsis, ¿no? Y también es algo que salió en más clubs de lectura, ¿no? Esta idea de que los hijos percibimos a nuestros padres de una forma muy determinada y que tampoco nos planteamos la identidad que hay antes de que nos tuvieran. No, antes y después. O sea, y después, para mí, mi padre tenía solo un trabajo, que era ser mi padre. Claro. Y yo no pensaba cómo era mi padre. O sea, para mí mi padre en el barco estaba pensando en qué historia le iba a contar a su hijo y estaba, ¿sabes? Y pensando en, ay, ¿qué está haciendo el hijo? Pero claro, mi padre tenía otra vida durante 4 meses y tal, ¿no? Y eso es algo que el vuelo pues, nos trae a muchos, ¿no? El plantearnos qué era, quién era. Claro. Y sobre todo el hecho o sea, esto yo lo cuento en el libro cuando de repente en los últimos días, semanas, me enteré de que si vivió en Nueva Jersey no sé cuántos meses, antes de que yo naciera, de la historia de cómo conoció a mi madre, digo, pero ¿cómo nunca hablamos de esto? Y ahora se va a morir y yo me voy a quedar sin esas historias. Porque ahora mismo solo me queda mi madre, y mi madre es muy mentirosa además. La historia de mi madre. Y cuando se muera mi madre, yo esto lo pensaba, esas historias se van a perder para siempre. Yo por eso siempre le digo a la gente, si tenéis historias de vuestros padres, abuelos, escribidlas, porque la memoria es frágil. O grabar, hablar con ellos grabando, yo también recomiendo eso mucho. Pero las grabaciones se pierden. Bueno, ya, pero me refiero, luego también lo puedes transcribir. Bueno, transcribirlas después o lo que sea, sí. Pero sí que, porque, joder, yo ahora echo mucho de menos no haberle preguntado, o sea, todas las cosas que me gustaría saber de mi padre. Y ahora le contaba a María antes que una de las cosas que estamos pensando para el año que viene es hacer un espectáculo escénico basado en el podcast, ¿no? No un podcast en directo, sino un espectáculo escénico, algo teatralizado, aprovechando las posibilidades de audiovisual, del ruido. Y mi idea era la siguiente, también en relación o relacionado con Tinta Invisible, mi padre pasaba 20 días, 22 días así, cruzando el Atlántico, de arriba abajo sin tocar puerto. Durante 22 días solo estaba en alta mar y allí tenían en el barco en que iba él un camarote con libros, lleno de libros, era la biblioteca del barco. Entonces la idea es como intentar contarle a los espectadores que vamos 20 días en alta mar y solo tenemos los libros. Entonces, como imaginar, como historias de escritores y escritoras relacionadas con el mar, etc. Como el mar pues, nos
está detrás de prácticamente todas las historias desde el principio de los tiempos y se considera la historia más influyente de la literatura universal, occidental, la Odisea, pues claro, ya es algo de mar directamente, tal, bueno, todo esto. Y claro, hay muchas cosas, porque hay una parte que es estar en el barco. Y yo estuve en el barco con él y tal, pero hay muchas cosas que me encantaría preguntarle y que digo, joder, nunca les pregunté, nunca me interesé por esa parte. O bueno, igual cuando era niño estaba en el barco sí, pero después ya no. Entonces... Ahí tenías una novela también. Sí. Sobre el barco. Yo también estoy muy en plan, siempre la novela que quería escribir es sobre los marineros, desde pequeño, pero me pareció, ¿sabes? Como que luego yo también me di cuenta de que casi parte de mi personalidad era como eso, construir a la persona que eres para que tu padre te vea porque no te ve nunca, ¿sabes? Como mi padre era obseso del cine y se llevaba las revistas Fotogramas. Y yo soy una obsesa del cine, y es que me di cuenta leyendo este libro, en plan, Dios, es que es tal cual, ¿sabes? O sea, mi padre también era obseso para del poder cine. hablar con él, y solo hablábamos de películas realmente. Mi padre también me hablaba hablamos mucho del se cine. No se murió, que es joven, pero Pues me refiero. aprovecha. Sí, pero bueno, hace tiempo que no hablamos de películas tampoco, así que, porque como él vive en Cangas y yo vivo aquí, entonces, claro, no es lo mismo. Pero a mi padre le gustaba mucho el cine porque aparte de, o sea, mi padre aquí tenía una biblioteca y tenían una caja de películas. Y la caja se la cambiaban, además cada vez que llegaban a España y tal, le cambiaban la caja de películas y mi padre se las veía todas. Sí, y hablaba mucho de cine y es algo que dejamos fuera del libro. De hecho, os voy a contar en secreto. O sea, realmente hay una mentira. Hay varias, pero hay una mentira. Sobre lo de mi padre hay una mentira, y es que hablo de... A él le gustaba mucho John le Carré, pero él no me dijo lo de la última novela de John le Carré, me dijo la última película de James Bond. Y en la editorial me dijeron, pero meter el cine ahí, no sé qué, tal, le quita... Piensa en algún libro y tal. Y bueno, pues pensé que justo después de que muriera salió la última novela de John le Carré y le gustaba mucho John le Carré, tal, pero la conversación fue con la película de James Bond. Da igual, porque de nuevo lo importante es el sentimiento, la honestidad, no el detalle, ¿no? Es un poco, esto me gustó mucho cuando hice el episodio del podcast de Lucía Berlín, que Lucía Berlín decía esto, hablaba de que la honestidad no está en los hechos, sino en el sentimiento que rodea los hechos, ¿no? Entonces da igual que sea James Bond, pero fijaos que toda la parte de las películas sí que se habla un momento que llevaban al cine pequeño y tal, pero está fuera para centrarlo solamente en los libros, da igual, porque si os fijáis, yo siempre, a veces a la gente le llama la atención, hablo de historias, no de libros. Y porque yo sí considero que estamos hechos de historias, y no necesariamente de libros. A veces hay como este esnovismo de la gente de los libros, de no, es que si no lees, solo, las historias solo están en los libros. No, los libros los guiones también están. ¿Qué? Los guiones se escriben, aunque luego se claro, hagan películas. Las redes sociales, hoy en día hay historias. Por eso, hay en todas partes. Es verdad que los libros históricamente han sido el mejor vehículo posible, ¿no? Pero no es el único, ni mucho menos. Sí, a mi padre le gustaban las historias, no solo los libros. Es verdad que esto sí que es verdad, que siempre tenía un libro en la mano, etcétera, pero cerraba el libro para ver una película. O sea, era lo que hacía todo el tiempo. Y aquí en Galicia, sobre todo, ¿no? Que nuestra comunidad es muy de contarnos cosas, sobre todo... Es que la tradición oral y las abuelas contándote todo. Desde luego, sí. Y Javier, bueno, tanto para el libro como para tu podcast, deducimos que te has leído una cantidad ingente de biografías. Y yo quería preguntarte, pues, si eso supuso que igual te acercaste a algún autor que admiraba su obra, pero igual conocer más cosas de él, ¿no? Que te generó ahí cierto rechazo, o al contrario, alguno que interpretaste, entendiste mejor. A ver, todos son bastante chales para no ser amigos de Dios. Entonces, a mí personalmente yo sí soy capaz de separar obra y autor. Quiero decir que si un autor me cae muy mal, no me deja de gustar una novela que me gustase antes. Hay autores que me caen muy mal. Hemingway, por ejemplo, no soporto, o el otro día cuando estaba en Chile me preguntaban, ¿y de qué autor nunca harías un podcast? Pues de Neruda, porque me parece una persona despreciable. No sé, muchos. Pero es verdad que a mí Neruda nunca me gustó como poeta, tampoco sé mucho de poesía, pues os digo la verdad. Pero si me gustase mucho como poeta, el hecho de saber que era despreciable no haría que me gustase menos como poeta, pero menos como persona.
Pero quiero decir que no estoy, o sea, en ese caso, bueno, pues otra cosa, ahí bueno, es un debate infinito, es qué pasaría si Neruda estuviese vivo y publicase un libro ahora, si lo compraría o no. Claro. Eso es otra cosa, pero con los muertos digo, pues está bien, creo que está muy bien contextualizar y decir, mira, este señor hizo esto, esto y esto, y ahora ya tú haz lo que quieras, ¿sabes? Y aparte de eso, era un gran poeta. Pero esto fue como fue en su vida. Y aparte, como mi teoría es que todas esas vidas están en las obras de alguna forma, pues, bueno, está bien saber lo que estás leyendo y con qué intención y con todo eso, pero hasta ahí. Entonces, en general, lo que he descubierto de todos es que son peores de lo que yo pensaba. Así en general. Eso fue el resumen, sí. Pero también creo que su vida es mucho más rica de lo que también muchas veces creemos, ¿no? Y que también es muy injusto juzgar, y qué es lo que yo hago. Yo reconozco que soy injusto porque juzgas una vida por 3 o 4 hechos, ¿no? Quiero decir que al final creo que eso valdría para los escritores y casi para cualquiera. Siempre todos cometemos cagadas y tenemos nuestras miserias. ¿Qué? Que todos tenemos nuestras miserias. Sí, hay algunos peores que otros. Sí, sí, yo también claro. algunas cosas no. Quiero decir, en el caso de Neruda, pues no. Eu creo que aquí o que eu, polo menos, como min, é que ves que son persoas claro, que teñen un mogollón de defectos, como todo, porque moitas veces, o que tamén decimos, ¿no? Tendemos a idealizar, sobre todo se nos gusta alguén ou tal, ¿no? E aquí o que vin é, bueno, jolín, te das conta de moita xente que sí que te pode gustar ou non, e dices, ao final son persoas. Pero que te achega, eles, que te achega Claro, precisamente. sí, bueno, pues teñen defectos, teñen virtudes, como todos, é a mínimo unha cousa que me... A mí me cae mal Borges, porque ideológicamente me cae mal, pero me gusta. Claro, bueno. Sin embargo, Vargas Llosa ni me gusta ni me cae bien. Me refiero que hay, ¿sabes? Que, o sea, yo cojo una novela de Borges y la leo sin saber nada de él y me va y me gusta. Claro. Objetivamente. Bueno, primero voy a comentar lo que dijo es que es una de las cosas que yo intento, que me gusta humanizar, ¿no? Porque me interesa mucho eso, porque me interesan mucho los defectos de la gente y de los personajes, ¿eh? Tampoco me gustan las novelas en las que hay un personaje perfecto y otro malísimo. Claro, no, me gusta que evidentemente puede haber uno que sea el villano y que tenga más defectos que el héroe, pero alguna virtud tiene que tener el villano y algún defecto. Si no, no me gusta, es un cuento para niños, no es real, ¿no? Y con los escritores igual. Y es, el hecho de, para mí es como muy emocionante sentir los humanos y sentir esas pequeñas miserias, sobre todo las pequeñas miserias. El otro día estaba leyendo para este especial la biografía de Darwin. Y claro, para mí Darwin era como algo mítico, no me imaginaba a Darwin como una persona que se peleaba con no sé quién para casarse con otra, no sé qué tal, ¿sabes? Pues Karl Marx. ¿Cómo? Que digo que yo, que tenía muy idealizado Karl Marx y después leer sobre él y sobre su vida, era buena idea también. Pero a mí me parece mágico, ¿no? Sí, está muy guay. A Darwin, ¿no? Que tiene miedo de publicar la religión de las especies porque lo va a criticar y no sé qué, pero cuando ve que otra persona va a sacar una teoría parecida rápidamente dice, no sé, como humanizar a Darwin, ¿sabes? Que es como Darwin. Es como una teoría, es como un dios, ¿no? Pues me gustó mucho esa parte. Porque, y aparte, yo pensaba, joder, es que la diferencia entre Darwin y mi abuela es más o menos como la, ¿sabes? Sí, como la de... O sea, no sé qué estaba pensando, como la de la muerte de Franco con mi sobrino. Es que es así, no entre Darwin, sino entre cuando sacó el libro en el que decía que descendíamos de los monos. O sea, eso es en 1870. Es que es así nada realmente históricamente. Entonces, claro, es contar. Entonces, me encantó humanizarlo y me pasa un poco con todos, ¿no? Esa idea joder, detrás de las grandes ideas, de las grandes novelas y tal, hay seres humanos. Y como tal, pues con sus miserias y sus virtudes, y generalmente más con sus miserias. Sobre Borges y Vargas Llosa, a ver, con Borges, yo es que ahora mismo, esto es como OT, no sé si alguien aquí me parece un triunfo. Ya no, la vi cuarto de la ESO. Yo soy fan. Fui muy fan, ahora ya no. Pero es que a veces los fandoms son tan tóxicos que acabas odiando a alguien por culpa de su fandom. Y yo, como Rosalía, a mí me pasa con Rosalía. La gente que la sigue es tan imbécil que es que no la puedo ni escuchar, porque ¿por qué, señor? A mí Rosalía me parece que es
está sobrevalorado. Claro, a mí también, pero a mayores de eso. O sea, cuando la iglesia alrededor de la gente se vuelve tan con el Real Madrid, Pero porque tienes la pasa distancia, efectivamente. Ya no Si la lo gente ves se como vuelve tan algo. fanática de algo y no son capaces de ver más allá y los argumentos que utilizan, me pasa con muchísima gente que seguramente la persona en sí pues sea menos, ¿sabes? Pero... A ver, yo ya te digo, con Borges he tenido problemas y sigo teniendo. Porque hice un episodio sobre Borges en el podcast. Y, a ver, yo tenía claro, o sea, ese episodio me costó muchísimo, lo de 1.000 millones de vueltas. Pues tenía es un claro, episodio delicioso. ya, Tengo que pero decirte que yo es sabía fantástico. que en Argentina iba Sí. gente a la que le iba a molestar. Otra gente en Argentina me dice que le encantó y no sé qué. A mí me pasó algo curioso que, digo, creo que lo he hecho bien entonces. Porque me escribieron varias personas, pero una persona concreta parecieron que le parecía básicamente una cancelación y que ni el máximo peronista decía ahora esto sobre Borges. Y 2 días después me escribió otra diciendo que con muy buenas palabras, pero que creía que había sido demasiado indulgente con Borges. Digo, o sea, si uno me dice que lo estoy cancelando y otro que soy indulgente, Ha sido ecuánime. yo tengo claro que si tengo que ofender a alguien, prefiero ofender a un nostálgico de la dictadura que a un descendiente o un familiar de algún desaparecido. En caso de ofender, mejor ofender a los nostálgicos de la dictadura, ¿qué quieres que te diga? Y yo creía que no se podía hablar de la figura de Borges obviando las fotos que se hizo con Videla y Pinochet y el apoyo que hizo expreso a Videla y Pinochet, porque fue muy... Es que es solo una foto, pero es una foto muy importante, porque en ese momento era uno de los sectores más importantes del mundo y fue una forma de darles como legitimidad a nivel internacional. No es una simple foto, no es me hice un selfie, no. Es que le dice... Pero es que aparte... Es como ahora con Milei y Trump, que están ahora mucha gente, Cristiano Ronaldo, por ejemplo, sacándose fotos y tal, es como... Pero no solo son fotos, pero son aquello es muchísimo peor. Entonces sí que é verdad que non somos capaces de separar. No, pero a mí me sigue pareciendo. Eu se me caes mal non te leo, lo siento. Estou nun momento da miña vida onde teño tanto escoller que non me gusta, non me parece igual. Otra cosa es no leer, pero yo digo la calidad, que puedo reconocer objetivamente la calidad de Borges escribiendo y que odiarlo como persona, ¿sabes? Otra cosa es que yo ahora, si saco un libro Borges, es como me pasa con Woody Allen, que yo veía sus películas y después de que saliera la carta de la... El caso de abuso, sí, que escribió ella, ya no volví a ver una película de Woody Allen, pero porque no era capaz y porque además leí en esa misma época una chica que había sufrido abusos en su día y que escribió un artículo que se llamaba ¿qué te pareció la última película de Woody Allen? Porque él saca peli cada año, ¿entiendes? Entonces, que tu abusador sea súper famoso. ¿Cuál es mi película favorita de Woody Allen? Hannah y sus hermanas. Vale, ¿y te sigue pareciendo igual de buena? Sí, incontestablemente buenísima. Otra cosa es que digas, ahora que lo sé, no voy a ver Hannah y sus hermanas, pero si ya lo viste. Claro, no le compro nada, ni lo veo por ética, pero sí que me gustaba su cine. Lo tengo que reconocer, estaba obsesionada. Es que aparecen mis votos de boda Woody Allen. Eu estudei filoloxía clásica, me leía todos os clásicos de literatura española e agora que sabes moito máis do que sabías daquela cando estudiaste, digo, me habéis estafado. Porque sinto que realmente a literatura que me gusta non era esa literatura ni tiña otra cosa. Eso, e agora entendo por qué. E daquela sentíase como non me gusta, porque Dios, estou lendo os clásicos, os que todo o mundo dice, sí, esto que lo tienes que leer, dices, que mierda. Ya no te gustaba. Que digo, me estáis estafando. Claro, pero eso es porque el canon sabes que obedece a unos criterios. Claro, quiero decir que xa non te gustaba, non era un... Claro. Bueno, sí que había, a ver, sí que ya reconoces o mérito literario, pero sabiendo que ahora sei, digo, pues no te lo compro. O sea, no me caes bien, e non te vou decir que a tua obra é maravillosa, porque a tua obra tamén eres tú. Sí, pero se a obra... Eu penso que sí, que es ti, pero bueno, algúns poden disimular o mellor. Claro, pode ficcionar a mellor ou peor, pero vos estás falando da sinceridade, da autenticidade, de realmente é boa porque me conmove. E por que te conmove? Porque hai autenticidade nesa persoa. É que ese debate é interminable, porque que te parece Lolita? Que crees de Lolita? Porque eu penso que Lolita ten moito que ver, a pesar de con que a Nabokov lle gustaban as rapazas novas. Bueno, y con iso, con esa... ya no me gusta a mí. Yo, por ejemplo, cambié. Pero fixo unha novela... Es una condición, claro.
Algo condiciona. O sea, moi... Condiciona, sí. Pero Ahora me repugna, me refiero. pero levou un tema, sabes, unha novela na que podes lerlo tampouco, o sea, non é como Juan del Val, quero dicir. No, claro, está mucho mejor escrita. La estructura de la novela. No, pero non creo que... Porque está no canon. É como, por que pensamos que está mellor escrita? Por que non la analizaron? Por que nos dixeron que isto? E un... Nabokov que Juan del Val. Ay, No, por favor. Cantas novelas salen agora que non están pasadas pola inteligencia artificial? Non sei, eu diría que moitas ainda. Sí. Yo Porcentaxe. Sí. É que non, claro, é que... Yo aún no traigo nunca en inteligencia nada de IA y yo creo que mucha gente tampoco. Eu creo que en su día a día depende, non utiliza. claro, eu sei Se pasa a inteligencia artificial. se colles do selo planeta, pois eu xa non digo. Claro, ese es otro rollo. Pero porque sempre foi un pouco artificial a inteligencia que había aí. Pero se ti colles novelas de anagramas, teroides, non sei que tal, digo, joder, eu non penso que eso, que Rachel Caskill vai escribir, ou Mario Farrell vai escribir con inteligencia artificial. Entón, pero que eu xa esas outras xa non as collo, porque hai tanto para estudiar. Que pasa aquí? No, igual foi que se me está. daba a todo. Pero eso que eu entendo o que dis, pero é que eu falo de novelas que xa me gustaban antes. É probable que se un autor me repugna, xa non, porque precisamente porque hai tanto para escoller, xa non queira ir a por esas novelas, pero cando falamos do canon, digo, a mí non hai nada que lera que fixera replantearme se me gusta un autor. Non, nada. Non. A obra en sí non. Digo, é inmiserable como os libros. Ti liches todas deberíamos ser feministas, por exemplo? Vale, a min gustoume moito, pero logo cando vexo que ela, pois, moralmente non concordo co que está facendo, a min vou seguir separando esa obra que me gustou e que para min ten moita validez co apoio que lle vou dar agora, pois agora se saco outra novela, sabendo iso, non lle vou mercar. É que para mí é completamente distinto se está en activo ou vivos ou se Sí, para mí ese é o matiz tamén. Lo mismo de si alguien es buen actor, por ejemplo, sí que influye si te cae bien o no. Por ejemplo, mi madre dice, es que me cae fatal Tom Cruise y no puedo ver sus películas. Pero sí, por ejemplo, Javier Cámara a mí me parece buen actor y tiene hijos por gestación subrogada. Entonces, no me gusta ver películas de la hora desde que sé eso, pero reconozco que me parece buen actor y que interpreta bien. Él interpreta bien. Que yo ahora no soporte verlo es otra cosa. O que sabes, que ahora que lo sé lo vea de forma diferente, pero objetivamente su interpretación no cambió. Entonces, si me parecía bien, interpreta bien. ¿Sabes? A eso yo creo que es a lo que se refiere él. Si te parecía. Otra cosa es que valoremos si el canon, lo que se valora de las obras literarias debe ser lo que se valoraba o no. Que evidentemente yo eso sí lo cuestiono, pero hay cosas que me parecían buenas. Por ejemplo, y Lolita, por ejemplo, imagínate, recursos literarios que utiliza o imágenes que utiliza, metáforas que utiliza, me siguen pareciendo bonitas y que están bien escritas. Otra cosa es que yo ahora me ponga mala cuando leo la novela, que es verdad, que es que no puedo. Pero otros libros de él sí que me parece que están bien escritos. Por ser una novela sobre a pederastia tienes que ponerte mal. Es que yo creo y que es el tema. claro que sí. Que el rollo también Claro depende que de la sí. lectura que tú haces ahora. Es decir, no es lo mismo la lectura que se hacía de Lolita en el momento de su publicación, cuando eso se veía como de otra forma, y efectivamente tú ahora tienes que leerla y te tiene que dar asco. Y cuando ese hombre dice ciertas cosas, Es que la gente que está tiene mal es la que le resultar gusta. ridículo y asqueroso. Y no ¿Sabes? La gente que le como parece si nada. erótica es la que tiene un problema grave. Claro, pero esa es la diferencia, claro, con la información que hay ahora. De feito, o debate que Tristísima, las novelas máis Es muy tristes. decadente, sí, es muy decadente. Porque Muy, todo el mundo queda tan dañado ahí. sí, es muy. Sí. Es que el problema también fue la interpretación cinematográfica, la interpretación Obviamente, periodística, obviamente. todo el mito alrededor de ella, las cosas que... Pero sí que es verdad que yo creo que se puede pasar de parecerte como algo que yo cuando la leí, que era adolescente, me parecía como un transgresor y qué guay soy que leo Lolita, y ahora lo veo como precisamente una falsa transgresión en nuestra... No en la suya, no en su época, ¿vale? Que en su época, y aparte que tú lo cuentas aquí, evidentemente él se arriesgó muchísimo. De hecho le costó que la publicaran y tal, sí que era una verdadera transgresión, aunque no al final del relato establecido ni cómo es
porque una de las cosas más definitorias del poder patriarcal es el acceso a los cuerpos vulnerables, niños, mujeres y lo que sea. Entonces, en ese sentido no era falsa transgresión, porque lo que pasaba en la realidad es que eso siempre ha estado súper normalizado. Otra cosa es que la transgresión era hablar de eso sí que lo hizo él. Y la novela, a mí sí que me parece que es una buena novela. Otra cosa es que éticamente, por ejemplo, me pasa con A Sangre Fría y con todo el tema del true crime, que a mí éticamente es algo que no me gusta. No me gusta, sobre todo, escribir novelas cuando están vivos las personas que sufrieron la pérdida, por ejemplo, que se haga una serie sobre lo de Asunta o cosas así, ¿sabes? No me gusta el true crime, pero puedo reconocer que hay cosas de true crime que están bien hechas y que están bien contadas. Pero yo, en el caso de la cancelación, o sea, siempre pienso en Picasso, ¿no? Que sin ser despreciable, sí. Sin embargo es incancelable, porque realmente cambió el arte. O sea, ¿cómo puedes ahora sacar a Picasso del arte? Entonces, pues igual que Lolita. Lolita es pues un icono cultural del ejercicios incorporar a las que se excluyeron, ¿no? También, porque además también me gustó mucho que aquí reflejaras eso, todas esas mujeres que bien de forma material o simplemente no podían eso es algo que también intento en el podcast, y de hecho, bueno, pues le comentaba antes a María que, bueno, lo comentamos luego, porque es el próximo proyecto y digo, a ver si... pero sí que es cierto que es algo que sí que intento también para abrirme yo la mente y leer otras cosas, y no solamente... O sea, es una cosa que yo he hablado con Blackie, que también está en nuestra responsabilidad ampliar el canon y revisar el canon, porque claro, si te riges únicamente por el canon, ¿qué pasa? Que yo lo intento desde mi humilde posición, pero me encuentro con dificultades. La primera dificultad es que no puedo acceder a las biografías de muchísimas autoras. O sea, en el podcast, por ejemplo, llevo intentando hacer de Agatha Christoph un montón, pero no hay una biografía. En el de las ciudades quise hacer de Rosario Castellanos y no había biografía. Ahora creo que va a salir una porque estamos en el centenario. Y de Milariño no había biografía. Quería hacer a María Luisa Bombal y yo tenía una biografía, pero una biografía de 70 páginas. Una cosa así no me daba. Ahora que estuve en Chile me traje 2 libros más a ver si me daba para hacer para el próximo María Luisa Bombal. Claro, tú coges a cualquier autor estadounidense de medio pelo y tienes 10 días de la vida. David Foster Wallace, todo. Y vivió poco, tampoco. Pero bueno, David Foster Wallace no hay tantas biografías, ¿eh? Hay una. Pero bueno, el mito yo creo que te da para él. Sí, no, te sobra por eso. Sí, pero no hay tantas. Pero me refiero porque David Foster Wallace en su momento fue como el escritor del momento. Estoy hablando de escritores de cuarta fila que tienen 3 biografías y luego coges a una escritora de primera fila y no tiene ninguna. ¿Sabes? Es cierto que se está cambiando. Cada vez se hacen más biografías. A mí me da la vida. O sea, cada vez que hacen una biografía de una escritora digo, qué maravilla, por fin tengo material. Porque claro, yo tardo en hacer cada episodio del podcast un mes y medio. Si yo tuviera que ir a México a recoger los datos de Rosario Castellanos, pues tardaría 3 años, me encantaría, pero solo podría hacer un capítulo cada 3 años, ¿no? O 10 años, que es lo que a veces tarda en hacer una biografía. Entonces yo, claro, bebo de los libros de otros, ¿no? Y necesito que esa gente haga eso. Entonces para mí es maravilloso, cada vez que sale una biografía digo, qué maravilla. ¿Y no te planteas tú escribir biografías? Es que, a ver, yo no sé cómo vive esa gente. O sea, porque si tú haces una biografía cada 5 años, pues de 5 años, en el mejor de los casos, y luego vendes 10.000 ejemplares con suerte, o sea, supongo que eso tiene instituciones detrás que están financiando, ¿qué tal? Y yo con el dinero institucional nunca he tenido suerte. Nunca. Abrimos la puerta Jamás. alguna institución que quiera. No se la suerte, por favor. Que quede un poco escaldado. Pero bueno, eso, que... sí, a ver, a mí me gustaría mucho ¿Y de quién la poder ir trabajar en el terreno, sobre todo por probar eso. Lo que pasa es que yo, si de periodismo, yo considero que soy el peor periodista que haya existido, pues soy muy tímido, no me gusta preguntar, no me gusta hablar con la gente, que no lo creáis. O sea, soy muy introvertido y me cuesta. Aquí no, porque estoy acostumbrado a todo eso, pero ya al principio, de hecho, esto no sé si yo creo que lo conté con lo de Agnes, que me planteé incluso utilizar un seudónimo
y no tener que ser Arias Navarro, eso venía un poco de lo de Franco. Entonces, creo que sería muy malo haciendo biografías. Yo admiro mucho a esa gente que es capaz de sacar, ¿no? de sacar de entrevistas datos bueno, pues novedosos y todo esto. Yo no soy capaz. Yo pregunto y nunca repregunto. O sea, ¿sabes? O sea, siempre me pasó. Entonces, soy el peor entrevistador del mundo. Entonces, bueno, digamos que mi trabajo, o lo que yo pienso es un poco, es que eso es una palabra que tiene como una concepción muy peyorativa de divulgador, pero bueno, yo creo que no está mal, ¿sabes? La idea un poco del podcast no es el libro, no es que sea, esta es la biografía definitiva del escritor, de hecho no es una biografía, es un relato sobre algo, una parte, y mi idea es que sea la puerta de entrada a ese escritor. Entonces, pues tú lo escuchas, igual no lo conoces, te gusta, y vas y lees sus libros. Y si te gustan sus libros y te gusta mucho, entonces ya te compras la biografía, ¿no? Entonces es como ir como bajando en la escalera o abriendo puertas, ¿no? Y si no te gusta, pues lo dejas en tal. Es un poco mi idea, pero no sustituir a los biógrafos, ¿no? Porque tampoco sé si yo tengo la capacidad para hacerlo. Yo, al final, lo que creo que tengo la capacidad es para contar historias. Yo siempre he creído que soy un cuentacuentos. Por eso, también siempre cuento esto aquí, aparece una vez la palabra ensayo, y eso, pues estoy muy disconforme con esa palabra y no sé por qué la acepté, porque la cambió la correctora de ortotipográfica. Porque repetía 2 veces libro en esa página. Y ella cambió y puso ensayo, y yo no encontré otra, porque obra, tal, me pareció como todo muy antinatural, y entonces dejé ensayo. Pero luego dije, ¿por qué dejé ensayo? Porque no es un ensayo. Porque para mí son cuentos, son los cuentos que me contaba mi padre. Y a partir de eso, es que en las historias, en los cuentos, hay muchas, no sé si moraleja es la palabra, pero muchas interpretaciones, muchas cosas que te pueden aportar y que te hacen pensar, ¿no? No es un ensayo, ¿no? Si fuera un ensayo tendría todas las notas aquí de página y tendría otro tipo de argumentación y tal. Para mí más bien hay una argumentación, pero una argumentación que es como de cuentos encadenados, ¿no? Y es la estructura que yo quería. Entonces, nunca querré decir ensayo y, sin embargo, igual que el único material también aparece ensayo, y entonces es una palabra con la que no estoy conforme. Pero bueno, no pasa nada, hay 70.000 palabras en el libro, si hay 4 o 5 con las que no pasan. Ni tan mal. Bueno, pues me temo que lo tenemos que dejar aquí porque tenemos que salir antes de -4, pero bueno, podemos continuar tomando algo ahora y luego pues en la cena también ya seguimos, los que queréis salir. Vale, entonces vamos recogiendo, si alguien no se puede quedar y quiere que le firme el libro, aprovecha Zara mientras lo recogiendo por aquí y luego ya continuamos, ¿vale? Bueno, muchas gracias a Javier, a todos.